Muy, pero muy feliz semana. Lindo encontrarnos a esta hora en la iglesia. Yo era un poco escéptico. Decía, la asistencia a esta hora va a mermar. Pero estamos en números bastante buenos. Gracias por acompañar esta iniciativa de congregarnos, de unirnos en oración, de buscar a Dios, porque al hacerlo de forma congregacional, el Espíritu Santo obra, habilita medios que individualmente no podríamos experimentar. Muy bien, tercer tema. Comenzamos ayer por la noche. ¿De qué hablamos ayer a la noche? ¿Se acuerdan? Joel. Muy bien. El texto está patente. Esa situación, ¿verdad?, de crisis, ¿verdad?, donde la plaga de la langosta, en sus 4 versiones, había arrasado con todos los recursos y por la sequía que aparte acompañaba, se armó un incendio muy grande y no quedó prácticamente nada de los recursos naturales. Escenario de crisis que afectaba de distintas maneras a la sociedad del Reino del Sur al Reino de Judá. Momento de crisis política también, donde el rey era un infante, era un niño y estaba bajo el concepto, o sea, era muy susceptible al consejo de los sacerdotes de la época. Y a esos sacerdotes Joel destina su mensaje. Y entre lo que vimos del mensaje que transmite Joel, que habla de las promesas de Dios, tanto si lo abandonamos, sus consecuencias, como si volvemos, la restauración, pero también el hecho de que Dios juzga, Dios es juez. En esta mañana vimos cómo en un momento de la historia fue necesario que Jesús comenzara el ministerio en el lugar santísimo e iniciara lo que llamamos el juicio preadvenimiento, también conocido como juicio investigador. Como tengo algunos temas, no quise saturar el sermón de hoy, pero hay algunos conceptos que quiero agregar a eso. El juicio de Dios podríamos subdividirlo en 3 etapas. Preadvenimiento, la que se está desarrollando ahora, desde el 22 de octubre de 1844. Posadvenimiento, donde el juicio es entregado a los santos por 1000 años en el cielo, quienes hemos de ir con Jesús en la segunda venida, ratificaremos, certificaremos, examinaremos, y fíjense qué Dios de amor, teniendo toda la autoridad que tiene, someter a revisión de los santos cada uno de sus designios. Y ahí está la promesa de respuesta a cada uno de los por qué nosotros podemos tener hoy en la vida. ¿Por qué, Señor, tal cosa? ¿Por qué, Señor, tal otra? Ese va a ser el momento propicio para saber todos los por qué, tener todas las respuestas. Para que no haya sombra de duda, para que nadie se quede con algo en el corazón sin responder, para que las sombras que entenebrecieron el santuario sean disipadas por completo, para que la contaminación del santuario sea purificada por completo. Y entonces sí se procederá a la tercera fase, la fase ejecutiva. Ustedes saben que todo proceso judicial tiene una fase de investigación y recolección de pruebas, una fase de juicio, propiamente dicho, donde se evalúan las pruebas, y una fase en donde se ejecuta una sentencia. Y después de 1000 años en el cielo, el Señor volverá a la tierra, ocurrirá esa segunda resurrección, y entonces cada uno de los que se perdieron la ciudadanía de la patria celestial van a recibir su explicación de por qué no están en ese lugar. Y se cumplirá lo que dice mismo la palabra de Dios. Toda rodilla se doblará, incluso la de los impíos. Todo ser viviente que respire y razona va a entender por qué Dios es un Dios de amor, pero de justicia. Conceptos que no se pueden disociar, no se pueden separar. Y la gran misión que tenemos como pueblo es predicar, amonestar al mundo acerca de lo que está pasando y de lo que está por pasar.
En el mensaje de los 3 ángeles encontramos una condensación de lo que es nuestra misión hoy en día. Por eso los 3 ángeles están en todos los símbolos de nuestra iglesia. Nosotros vemos esa Biblia abierta y esas 3 llamitas que salen de la Biblia, que representa, es uno de nuestros logos que representan la iglesia, esas 3 flamitas de fuego representan el mensaje de los 3 ángeles. Cada vez que vemos ese globo que representa el escenario del mundo y las 3 líneas que lo surcan, es el mensaje de los 3 ángeles. Ahora cambió el logotipo de la educación adventista, es una A bien grande y la barra central de la A son 3 líneas que representan el mensaje de los 3 ángeles. A mí me resulta irónico que siendo que el mensaje de los 3 ángeles es un punto medular de nuestra misión, lo que nos identifica, nos da identidad, qué poco que son conocidos y estudiados los mensajes de los 3 ángeles dentro de nuestra iglesia. ¿Cómo me gustaría profundizar más y más en ese tema? La verdad, cuando empecé a estudiar el tema, me di cuenta que era inagotable, era tan amplio. Hoy vamos a poner énfasis en el concepto de reavivamiento espiritual. Reavivamiento que no puede estar separado de nuestra misión. Saben, uno de los grandes debates que existe en nuestra iglesia, que afecta a todos los órdenes, administrativo, pastoral, distrital, es un debate que tiene que ver con cómo se termina la obra. Hay quienes abogan por la idea de avanzar y predicar más, transmitir más el mensaje, porque no estamos llegando lo suficientemente lejos. Entonces se apuesta por más medios de difusión, más medios masivos de comunicación, más programaciones, más eventos. Y la otra vía enfatiza la preparación necesaria. ¿Se entiende la diferencia? Unos quieren salir a buscar, otros dicen, no, esperemos, aguantemos más, preparémonos mejor y esperemos a ver qué Dios dice cómo debemos hacer. Unos enfatizan la preparación y otros enfatizan el salir a buscar, la misión. Y ahí están, algunos teólogos se pelean por allí entre una y otra opción. Se pelean en el buen sentido, si es que existe un buen sentido para pelearse. La verdad es que sin preparación no podemos salir a predicar, eso está clarísimo. Pero parte de la preparación es salir a predicar, porque si no salimos no aprendemos lo que hay en el campo de labor. Así que las cosas van muy de la mano. En tiempos de Joel tuvo que salir a predicar en un escenario de poca preparación, de abandono de la ley de Dios. Por eso estaban padeciendo la situación que estaban padeciendo. Es interesante reflexionar en esto. La situación del reino del sur de Judá en tiempo de Joel es similar a la nuestra, tiempos de crisis, donde abundan las crisis. Y lo que vemos en el escenario profético, lo que vemos en el cronograma, no es muy alentador que digamos. Las crisis se van a ir sucediendo una tras otra. Todos los años rompemos récords negativos en criminalística, en desastres naturales, en calentamiento global, etcétera, etcétera, etcétera. Así que el panorama no es muy alentador. ¿Cómo hacer para animarnos y fortalecernos nosotros a cumplir la misión, siendo que el panorama es un tanto desolador? Bueno, la respuesta, como siempre, está en la palabra de Dios. Necesitamos un reavivamiento. Es una necesidad, no es una opción. Es una necesidad. Vamos a ver un poquito de nuestra problemática. Libro de Joel, capítulo 2. Vamos a trabajar entre los versículos 12 y 17 de este capítulo. Allí los versículos 12 y 13, Joel comienza a proponer la solución para el escenario de crisis y para poder avanzar en la voluntad de Dios. Dice, ahora pues, dice Jehová, convertíos ahora a mí, con todo vuestro corazón, con ayuno
llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. Y comienzo por la última parte y voy retrocediendo. Todos los que somos padres sabemos que cuando tenemos que reprender, poner en penitencia, castigar a nuestros hijos, duele. No lo hacemos con gusto ni placer. Y allí aparece la imagen paternal. Nuestro Dios se conduele con nosotros cuando tiene que tomar medidas para llamarnos la atención. Las medidas de Dios suelen ser levantar ese cerco de protección y permitir que la maldad que nos circunda nos afecte un poco más, para que espabilemos, para que reaccionemos. Ahora bien, parece que es una necesidad que tenemos que se nos llame la atención. Nuestro Dios es misericordioso y clemente, es tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Y qué paciencia nos tiene? Cuando dice allí, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, ¿qué está diciendo allí? Ustedes saben que la cultura hebrea es una cultura visceral, muy emotiva. Su lenguaje, su idioma es así. Por eso tienen como 10 vocales, nosotros tenemos 5. Ellos tienen una A más fuerte, una O más fuerte. Hay 3 tipos de I, porque reflejan niveles de intensidad emocional. Y ellos cuando estaban tristes eran bastante pamenteros. Ese acto de rasgar las vestiduras. Claro, alguno lo habrá iniciado con todo el sentimiento de hacerlo sinceramente, pero después hubo personas que lo hicieron para simular la situación porque es visible la ropa rasgada, pero no es visible el corazón. Esto alude a la religión de las formas. Gran peligro si los hay. Pensar que por cumplir las formas, por asistir puntualmente, estar en el lugar, cantar más o menos entonando bien, hacer una oración más o menos bien pronunciada, uno puede mostrar una apariencia de cristianismo maduro. Sin embargo, acá lo que está diciendo el Señor es que cuando tenemos que mostrar, no lo tenemos que hacer exteriormente, porque tenemos que mostrarle al que mira por dentro. Habla allí del ayuno, del llanto y del lamento. Y uno podría preguntarse, bueno, pero yo no tengo nada por lo que llorar ni nada que lamentar. Este año que pasó para mí sinceramente fue muy bendecido, muy bendecido. Podría, y espero no hacerlo, podría caer en el error de decir, ahora estoy bien. Después de 4 años donde pasé muchos avatares, muchas idas y vueltas, ahora tengo la estabilidad que no había tenido, tengo las cosas claras como no las había tenido, tengo el objetivo, la visión que me convence de que estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y podría decir, estoy bien. Claro, uno dice estoy bien o estoy mal comparado con alguna otra situación de la vida. Comparado a los años anteriores, hoy puedo decir estoy mejor, estoy bien. Y tal vez te pueda pasar esto a ti también. Pero el tema está, reitero, en ¿con qué lo comparamos? La pregunta que me hago en este sentido es, ¿y dónde podría estar? ¿Dónde podríamos estar? Si ahora digo que estoy bien, si la bendición de Dios se profundizara en mí, ¿dónde podría estar? Y si me pongo a pensar con detenimiento, hay muchas cosas que todavía me faltan. Cosas que me he perdido, cosas que me estoy perdiendo. Todavía me falta. Cosas que no he logrado. Consecuencias de errores del pasado que aún hoy estoy pagando. Sin entrar en demasiados detalles, estoy siendo general porque sé que más o menos todos nos identificamos con esto. Es decir, ¿estoy bien comparado con qué? Y si me pongo a pensar dónde estoy seguro que sería la voluntad de Dios que yo esté, seguramente tengo motivos para entristecerme.
Ahora pues, dice Jehová, convertíos ahora a mí con todo vuestro corazón. ¿Por qué con todo? Porque el ser humano suele hacer las cosas a medias. Mi esposa siempre me dice que hago cosas a medias. Comienzo a hacer un mueble, lo dejo armadito y todo, pero no lo pinto. Ahí queda, ya se empezó a usar. Está a medias, no está finalizado. Comienzo una reparación y cuando queda más o menos aceptable, digo, bueno, después le doy el toque final y el toque final nunca llega. Cosas a medias. Quizá a ti no te pase, a mí sí me pasa. Y Dios quiere la totalidad del corazón, no una fracción, no una cuota. Solemos hacer cuentas fraccionarias. Decimos, Dios quiere un séptimo de mi tiempo por el sábado, ¿no? De 7 días, la séptima parte, un séptimo. No, mentira. Dios quiere todo tu tiempo consagrado a Él. El sábado para actividades diferentes, pero quiere todo el tiempo. Dios quiere el 10% de mis recursos. Mentira, Dios no quiere nada de tus recursos si no los necesita. Yo necesito aprender a disciplinarme con devolver a Dios lo que Dios me da. Pero en sí es solamente el 10%. Ahí lo veo a Miguel. Voy a estar pensando unas cuantas cosas, ¿no? ¿Cuántas necesidades tenemos en el pueblo de Dios? En nuestra casa de oración, en este templo. No hagan como Andresito, tenemos la nave del templo espectacular, ya estamos, cumplimos. Abajo falta mucho para que nos potencie muchísimo más. Dios quiere un corazón completo, no a medias. Quiere la totalidad de mi tiempo, la totalidad de mis dones, de mis talentos, de mis tesoros. Como dice un himno, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. ¿Cómo funcionan los reavivamientos? Conversión verdadera es lo que necesitamos. Conversión de nuestra tendencia natural. Vamos a hablar del problema de la naturaleza. Quizás ya me escucharon hablar de esto. A veces cuando hago consejería le digo a la persona, mira, en este proceso en el cual te voy a acompañar te voy a decir muchas veces cosas que te van a resultar reiterativas, pero son necesarias. El problema de nuestra naturaleza. ¿Qué es lo que cambió en Edén? ¿Qué es lo que cambió en la naturaleza humana cuando se cometió el error de consumir del fruto que estaba prohibido? Escenario, quizás ya me escucharon, pero lo voy a volver a repetir. Todos los árboles del huerto son buenos, pero hay uno, que no quiere decir que sea malo, porque también es un fruto bueno, pero sobre este pongo la prohibición, y el día que de él comieres vas a estar condenado a muerte. La pareja edénica en determinado momento sucumbe a la tentación porque tenían dos versiones. La de la serpiente, una vez que consuman este fruto van a evolucionar, van a ser como Dios. ¿Qué más querían Adán y Eva que ser como Dios? Consumen el fruto, miran sus manos, esperan cierto tiempo y no pasó nada. Estaban exactamente igual que antes. Por eso dice la Biblia, se vieron desnudos. Pocos versículos antes dice, estaban los dos desnudos y no se avergonzaban. Y ahora dice, se vieron desnudos y se avergonzaron. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la serpiente había mentido. Si la serpiente era mentirosa, entonces la otra versión tiene que ser verdadera. Ergo, consecuentemente, estoy condenado a muerte. Ese solo pensamiento cambió todo en la naturaleza humana. Lo que antes era todo felicidad, funcionalidad para compartir, amor, estabilidad, ahora es afectado por el miedo a la extinción. Y desde que nacemos los seres humanos, nacemos sabiendo que en algún momento vamos a morir. Un bebé nace luchando por respirar, por sobrevivir. Y eso hace que nosotros nos autocentremos, nos centremos en nosotros mismos, en nuestra supervivencia. Y eso excluye a Dios. Y cuando estoy centrado en mí mismo, me estoy perdiendo de muchas cosas que pasan alrededor y sobre todo lo que pasa con las buenas intenciones de mi Padre Celestial. Esto es lo que tiene que empezar a cambiar con un reavivamiento. Tengo que dejar de vivir el autocentrismo que lleva al egocentrismo, al egoísmo y a la maldad. Tengo que dejar de pensar que me estoy muriendo, porque Dios ya solucionó eso.
¿Creo yo que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos? ¿Creo yo que el Señor Jesús puede darme vida eterna? Ya solucionó el problema. Dejemos de pensar de vivir como si nos estuviéramos muriendo, porque ya tenemos la promesa, es nuestra, tenemos que abrazarla, tenemos que cambiar el chip, cambiar la mentalidad. Y no nos estamos muriendo por estar privados de alguna cosa que nosotros quisiéramos tener en este mundo. Nos estamos muriendo si nos privamos de la obra de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. En este sentido es la conversión. Eso es lo que me cambia definitivamente, lo que me hace abandonar mi naturaleza autocentrada, centrar la vista, fijar los ojos en Cristo. Y con esto de fijar los ojos hay mucho para hablar. Nuestra adoración va en qué fijamos los ojos. Si yo fijo los ojos en las cosas del mundo, me voy a parecer a las cosas del mundo. Nosotros lo que contemplamos es lo que adoramos, porque buscamos deleitarnos visualmente en lo que miramos. Si no aprendemos a deleitarnos visualmente en mirar a Jesús, ¿no vamos a ser transformados a la imagen de Jesús? Necesito ver a Jesús, aprender a contemplarlo, dejar de centrar en los placeres de los sentidos y centrar la vista, centrar mis sentidos en Dios. Y a esto le tenemos que agregar algo, intensidad. Intensidad, sí Señor. Dice la Biblia, dice allí Joel, de todo vuestro corazón, no fraccionariamente, no una cuotita, no una parte, no una fracción, de todo corazón. Y cuando dice todo, es todo. No podemos esperar un reavivamiento siendo tímidos, diciendo, Señor, te doy un poquito, quiero a cambio una bendición. Esto es intenso. La hermana White dice lo siguiente, el pecador puede resistir este amor, puede rehusar ser atraído a Cristo, pero si no se resiste, será atraído a Jesús. El conocimiento del plan de la salvación le guiará al pie de la cruz y se arrepentirá de sus pecados. Es decir, que si no oponemos la voluntaria resistencia, Cristo mismo nos va atrayendo. Tenemos que dejarnos ser atraídos. Tenemos que soltar esa mano que se aferra a este mundo. Tenemos que soltar las preocupaciones por todas las banalidades que nos rodean y pensar más en que Dios va a suplir mis necesidades. No estoy haciendo una invitación a la imprudencia. No estoy diciendo con esto que tengamos que dejar de trabajar, y que Dios proveerá. No, todo lo contrario. Estoy diciendo con esto que tenemos que soltar nuestra natural inclinación a satisfacer los sentidos con cosas del mundo, soltar el mundo y dejarnos atraer por la presencia de Jesús. Sentimiento característico que predomina en un reavivamiento, uno que nunca queremos ver, uno que queremos esconder, que nunca esté presente. Estoy hablando de la tristeza. Sí, es necesaria. Si Dios puso en nosotros la capacidad de entristecernos, por algo es. Algo, una función cumple. Algo nos está queriendo decir. Y cuando nosotros empezamos a escuchar la voz de Dios, nos damos cuenta que hay cosas que cambiar. Y si hay cosas que cambiar, hay una parte de nosotros que está decepcionada con nosotros mismos. Y eso implica una sensación de tristeza. Algunos piensan que un reavivamiento es una especie de potenciación en un estado de alabanza entusiasta. No necesariamente. No necesariamente. Sustentarse en Dios solamente y no en las bendiciones que Dios nos da. La algarabía, la euforia viene cuando nos sentimos plenamente bendecidos. Pero no necesariamente las bendiciones nos hacen bien. Por eso es que Dios retiene su brazo de bendecirnos con muchas cosas que podríamos tener y disfrutar, porque no estamos preparados para disfrutar de esas bendiciones. ¿Se entendió esto? De nuevo,
Dios retiene su brazo para no bendecirnos con cosas que podría darnos y que podríamos disfrutar porque no estamos preparados para recibir esas bendiciones. Me hace acordar otra cita del Espíritu de Profecía que dice que Dios permite que ciertas personas no lleguen a integrarse plenamente a la iglesia. Reitero, Dios permite que ciertas personas no lleguen a integrarse por completo a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no está preparada para recibirlas. Me acuerdo yo leyendo eso en la Facultad de Teología y decía, ¿y esto? ¿Cómo se come? ¿Con qué se traga esto? ¿Tan mal estamos? ¿Tan alejados estamos de las emociones que Dios quiere que tengamos para que hagamos los cambios necesarios? Versículo 13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Sinceridad. Sin sinceridad difícilmente Dios puede hacer un cambio en nosotros. Si no nos sincerizamos con nuestra condición, con nuestras necesidades. Ahora, las consecuencias de un reavivamiento verdadero, el resultado que tiene que haber. La lección de esta mañana se titulaba Jesús, el ancla de mi alma. Ahí reflexionábamos acerca de lo que es un ancla. La función del ancla es que el barco no se me vaya, que el barco quede estable. Cuando un reavivamiento hace su obra, nuestra firmeza aumenta. Dejamos de ser llevados por todo viento de doctrinas. Dejamos de ser agitados por las olas y las tormentas del mundo. Y pese a las tormentas, nos podemos mostrar inconmovibles, inamovibles, porque estamos cimentados en donde tenemos que estar. Resultados de un verdadero reavivamiento no tiene que ver necesariamente con una expresión emocional, tiene que ver con una convicción, con una certeza que se demuestra en una paz, aún estando en medio de la tormenta. Paz que es utilizada por el Señor para transmitir paz. Paz que es utilizada para la misión. Paz que es utilizada para que otras personas se contagien y se aferren al ancla de la salvación. Es cierto, después de un reavivamiento puede haber bendiciones a montones, muchas más de las que podemos imaginar, tanto espirituales como también materiales. Pero eso no es evidencia de un verdadero reavivamiento. ¿O acaso el profeta Jeremías no experimentaba un reavivamiento espiritual? ¿Qué bienes materiales disfrutó? Ninguno. ¿Qué algarabía y euforia experimentó? Ninguna. En el caso del tiempo de Joel, después de que el pueblo se reconvirtió a Dios, Él derramó sus bendiciones materiales y el pueblo comenzó a entregar ofrendas. Las ceremonias de la casa del Señor volvieron a realizarse. Dios proveyó las bendiciones materiales, pero no para que fueran disfrutadas de forma egoísta. Recibimos bendiciones para bendecir. Y ahí tenemos la explicación de por qué a veces el Señor no nos bendice. Porque no estamos preparados para recibir esa bendición, porque no estamos preparados para utilizarla conforme a la misión, sino que la utilizaríamos egoístamente. ¿Nadie hizo la oración, Señor, ¿por qué no tengo $1.000.000? ¿Nadie la hizo? Tal vez no con esa cifra. Versículos 15 y 16. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Esto es grupal. El reavivamiento no es individual solamente, afecta al entorno. Reunida al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, aún a los que maman, y salga de su alcoba el novio y de su lecho nupcial la novia. Vuelvan a haber celebraciones, vuelva a haber fiesta. Fiesta no parrandera, fiesta conforme a la voluntad de Dios. Finalizando, el reavivamiento tiene un sentido.
tiene una finalidad, tiene una forma de manifestarse, tiene una forma de aplicarse una vez que somos reavivados. La gloria de Dios es el gran objetivo del reavivamiento de la iglesia. La bendición que estoy pidiendo es para glorificar el nombre de Dios, para ensanchar su reino. Las cosas por las cuales me estoy preocupando, ¿me van a hacer crecer espiritualmente? ¿Van a hacer crecer a mi familia y van a potenciar a mi iglesia? Las necesidades que estoy sintiendo, ¿son necesidades meramente materiales? ¿Satisfacciones de los sentidos? Al pasar por tribulaciones, nuestra tendencia natural es reclamar, maldecir y rebelarnos. Esas actitudes solo aumentan el sufrimiento. Nuestra necesidad es estar anclados en la paz firme, de forma tal que aún podamos agradecer por las luchas y pruebas que tenemos. Hay una cita del Espíritu de Profecía que es muy conocida por lo vigente y valiosa que es. Dice allí: la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debería ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a confiarnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlas. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Sin embargo, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales Dios ha prometido concedernos su bendición. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Mientras la gente esté tan destituida del Espíritu Santo de Dios, no puede apreciar la predicación de la palabra. Pero cuando el poder del Espíritu toca su corazón, entonces no quedarán sin efecto los discursos presentados. Guiados por las enseñanzas de la palabra de Dios, con la manifestación de su Espíritu, ejercitando un sano juicio, los que asisten a nuestras reuniones obtendrán una experiencia preciosa y al volver a su hogar estarán preparados para ejercer una influencia saludable. Yo creo que hubiera leído esa cita y ya podríamos haber dicho amén y nos podríamos haber ido todos a casa. Enfatizo algunas cosas. El esfuerzo en oración. Mi abuelo decía 4 palabras: nunca mucho costó poco. ¿Querés una gran manifestación de Dios en tu vida? Hay un costo en tiempo e intensidad de oración que hay que afrontar. Decía allí: mediante la confesión, la humillación y el arrepentimiento. En la consigna de oración de esta tarde hemos orado por aquellas áreas en las cuales estamos flacos, débiles. Si logramos fortalecerlas, seguramente el reavivamiento va a ser notorio. Por último, dice: cuando el poder del Espíritu toca el corazón, entonces no quedarán sin efecto los discursos de la palabra de Dios. Yo tenía la ingenua idea de que en algún sermón poderoso uno puede transformar la vida de las personas. Idea ingenua. Sin la necesaria obra del Espíritu Santo, el discurso, por más bonito que sea, no llega, no queda. Hermanos queridos, tenemos las herramientas, tenemos las instrucciones para utilizarlas. Está en nosotros echar mano de ellas y poder experimentar un verdadero reavivamiento.